Hola, ¿qué tal? Yo soy Tere Domínguez y les doy la más cordial bienvenida a su programa Voz es Mujeres. ¿Sí? Como cada semana tenemos invitados, el día de hoy es una invitada especial, ¿sí? Que hablan de temas que tienen que ver con el funcionamiento social, que tienen que ver con la construcción de la cultura de la paz que todas y todos tenemos que hacer todos los días y que tiene que ver con participación activa de ciudadana que quiere el bien de Morelos. Ella es la licenciada Elena Noval, es la directora adjunta del Grupo Educativo Cristóbal Colón. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, Tere. Es un gusto estar aquí en tu programa hasta que por fin se me hizo venir. Muchísimas gracias y con mucho afecto saludo a todo el público. Muchas gracias. Muy bien. Les informo que estamos transmitiendo desde el canal de Morelos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión y sus 4 emisoras de radio. Y el día de hoy trataremos un tema que es por demás importante, ¿sí? Importante porque ahí es donde se establecen los criterios de prevención de violencia, de prevención de adicciones, de prevención de actitudes negativas, y es las mujeres en la educación, ¿sí? Las mujeres en la educación que hoy en ese proceso de empoderamiento, de reconocimiento de derechos humanos y en ese proceso de superación hacia las mujeres, pues es por demás importante que participemos en cualquier actividad académica que nos guste, cualquier inclinación o preferencia que tengamos, es importante que la podamos detentar. Y Elena, en tu función como parte de una institución docente que convive todos los días con niños, con niñas, con señoritas, con jóvenes, ¿cuál es en este momento tu idea de que las mujeres en ese acceso al empoderamiento deben prepararse académicamente y tener una profesión? Bueno, pues me parece muy interesante tu pregunta porque nos abre el campo semántico de la profesionalización a una rama más amplia del entendimiento de lo que es la profesionalización, y esto tiene que ver con que no deberíamos de verlo desde el punto de vista elitista de la academia, o sea, no profesionalizar a las mujeres desde el punto de vista académico. Las mujeres que no están en los ámbitos universitarios, escolares, en oficinas, pero que desempeñan una labor importantísima en nuestra sociedad, que no tuvieron acceso a la educación, también son profesionales en su área. Entonces, yo creo que abriríamos el aspecto de la educación al hecho de que cualquier mujer que desempeña su labor con honestidad, con confianza en sí misma, con el hecho de que sabe lo que está desempeñando, es una profesional en su quehacer. De ese modo yo integraría a todas las mujeres de este país que quieren el bien, antes que nada de su familia, y recordemos que si no estamos bien en familia, pues no estamos bien en la sociedad, es la base de la familia, ¿no? Sí, claro. Hoy la tarea es construir esa cultura de la paz desde la familia, porque finalmente ahí es donde se están generando los problemas y bueno, se repercute en el funcionamiento social, en la convivencia en la comunidad, etcétera. Y Elena, tú trabajas en una escuela que es tradicional en Morelos. Sí. En una escuela que tiene todos los años, en una escuela que ha tenido una dinámica en el pasado militarizada, sí, que hoy sigue manteniendo una imagen en ese sentido y que, bueno, pues toda esa experiencia que tiene esa escuela, toda esa trayectoria en donde ha formado pues cientos y miles de morelenses. Primero solo eran hombres, hoy ya abrieron la posibilidad de que mujeres estén estudiando en esa escuela. ¿Y cómo observan desde esa visión, sí, pues rígida, de disciplina y de muchos valores que hay que rescatar? Sí, ¿cómo observan ustedes la posibilidad de concretar sus acciones educativas con el tema de los derechos humanos? Me parece muy bien que lo planteemos así, porque es una escuela que desde sus inicios está basada en un compromiso ético que postuló el padre Armando, fundador del Colegio Cristóbal Colón de Cuernavaca, hace 71 años. Ya en febrero, dentro de 2-3 meses, cumplimos 72 años. Entonces su postulado fue ético desde el principio y él decía,
dar de sí antes de pensar en sí. Eso es un derecho humano planteado o dicho de otra forma, ¿no? Hoy en día que hablamos de los derechos humanos y que sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1948 y que los postulamos como intransferibles y como inalienables y que son para todo el mundo, nos da por como teorizar un poco, pero si nos vamos al uso del lenguaje cotidiano del padre Armando y de muchos fundadores de la educación que hubo en este estado de Morelos, que tenían una conciencia de que el bienestar común era lo que debían buscar los educadores y que claro, desde luego ellos se basaban en lo que conocían en su momento que era la disciplina muy rígida y por eso el padre Armando creó un modelo educativo único basado en lo militarizado y digo único porque sí por un lado era riguroso, rígido, basado en la letra y en los reglamentos militares. Es una escuela no militar, sino militarizada, que es un poco diferente. Por otro lado, el padre Armando era un personaje muy humano, era pintor aficionado, era artista, actuaba en las zarzuelas que montaba en el teatro, en el Cine Morelos y en el Teatro Campo y en la propia escuela. Entonces tenía este aspecto muy humano también. Y además tenía un esquema, estaba basado en un esquema asistencialista, daba muchísimas becas, mucha gente del estado de Morelos y gente hoy muy importante, posicionada en puestos políticos y empresarios muy importantes, han salido del Cristóbal Colón con esta visión humanista del padre Armando. Entonces sí tiene que ver con lo militarizado, pero lo hemos ido enriqueciendo con otras visiones de lo militarizado. Acabo de estar hace un par de meses en el Congreso Internacional de Derechos Humanos para el Sistema Educativo Militar en la Ciudad de México, en el antiguo Colegio Militar, y ahí aprendimos un montón de cosas, no solo quienes estamos involucrados con la educación militarizada, que había varios representantes de escuelas, sino de cómo el propio sistema educativo militar ha incorporado los derechos humanos y el desarrollo humano, que es parte de las psicologías humanistas, a su venir, a su ejercicio cotidiano y a su discurso. Ellos mismos, desde un punto de vista crítico del lenguaje, por ejemplo, una de las conferencias, recuerdo muy bien, criticaba el lenguaje que usaban para hablar de ciertas conductas no bien vistas o no muy buenas, no éticas, de parte de los militares, y cómo a partir del lenguaje, esta conferencia la dio una enfermera, cómo a partir del lenguaje se daban cuenta cómo podían revertir, resignificando los términos y las expresiones que usaban para referirse a sus propios compañeros, por ejemplo, ¿no? O sea, la educación militarizada está cambiando desde sus propios postulados y desde el interior. Qué interesante. Vamos a ir a nuestra primera pausa, ¿sí? Estamos platicando en Voces Mujeres con la licenciada Elena Noval, quien es la directora adjunta del Grupo Educativo Cristóbal Colón. Y antes de irnos a la pausa, les recuerdo el número de teléfono para que nos llamen al Instituto Morelense de Radio y Televisión, 243-6200, extensiones 158 y 183. Volvemos en un instante. Ya estamos de regreso en su programa Voz es Mujeres. Les doy las redes que tiene este Instituto Morelense de Radio y Televisión y su programa en especial de Voces. El Facebook es Voz Es, el Twitter es @voz_es y nuestro correo electrónico es voz-es@hotmail.com. Les recuerdo que estamos platicando con la licenciada Elena Noval, quien es la directora adjunta del Grupo Educativo de Cristóbal Colón. Elena, ¿cuáles son los factores que tú consideras, pues, más que prevalecen más desde la experiencia para que las niñas, las jóvenes dejen sus estudios? ¿Qué es lo que tú has tenido como vivencia? Bueno, antes que nada, yo creo que las mujeres deberíamos plantearnos la vida en términos de vencer el miedo que tenemos a la incertidumbre, porque sí es cierto que estamos educadas en una sociedad machista, tradicional, y que no ve el lugar de la mujer, a veces del mismo modo que lo ve o que lo plantea para el hombre. Entonces, vencer el miedo a la incertidumbre se me hace básico como idea de educación, como idea para fomentar en las niñas, para que no abandonen sus estudios. Y luego, pues, creer que somos merecedoras, vencer ese mal pensamiento que nos lleva a pensar que no podemos, no debemos o no merecemos. Y luego, bueno, están
en la práctica social, los asuntos que tienen que ver con la discriminación, tú lo sabes muy bien, con los derechos de la mujer, que hay que estar luchando contra ellos porque no ganamos el mismo sueldo en la sociedad por el mismo trabajo que desempeñamos que los hombres. En el caso del arte, yo estoy muy relacionada con el mundo del arte, la pintura de las mujeres no se vende igual que la de los hombres, no se exponen en los museos las obras de los museos, de las mujeres igual que los hombres. En fin, luchar por los derechos de la mujer en todos los ámbitos. Pero desde luego convencer a las mujeres, niñas chiquitas, de que no somos objetos, de que podemos, de que debemos y de que merecemos estar educadas, profesionalizarnos, aprender y disfrutar de la vida lo mejor que podamos. Claro que sí. Y en este proyecto educativo que desarrollan ustedes, ¿cuáles son los apoyos, cuáles son las becas? ¿Cómo favorecen ustedes a las niñas, a los jóvenes en general, con estos ejercicios de beneficios que en un momento dado chicos y chicas que no tienen recursos, que puedan estudiar en la escuela? Ya hablabas tú del padre Armando. Bueno, el padre Armando, que fue figura importantísima aquí en el estado de Morelos, tuvo siempre esta visión de ayudar y dar mucho más becas en la escuela de lo que las autoridades educativas exigían, y esta misma línea la seguimos hoy en día. Además, en términos de derechos humanos, pues no discriminamos, aceptamos a todo el mundo, incluso tenemos niños con problemas de aprendizaje, con problemas neurológicos que a veces les impiden llevarse bien con sus compañeros, y de todas formas estamos muy al pendiente, muy de la mano con ellos y con los padres. Somos una escuela que tenemos un sistema integral de tutorías, que tenemos el programa Padrino en la escuela. Tú sabes, acabas de estar ahí con nosotros, que hicimos el Congreso Nacional Adicciones y Familia para prevenir el alcoholismo en los jóvenes. En fin, nuestro sistema está ahora guiado por el Sistema 1 internacional y está basado en la idea de la educación constructivista. Acompañamos al alumno en su propio aprendizaje, en la propia construcción de los conocimientos que lo llenan, lo hacen feliz. No nada más es cumplir con los programas de la SEP, sino que, que haya un aprendizaje significativo, que sea un aprendizaje que le sirva para que en estas competencias que tiene que desarrollar para la vida lo haga de la mejor manera posible. Qué interesante. Y me decías en la pausa que las direcciones de la Escuela Militarizada Cristóbal Colón están dirigidas por mujeres. ¿Quieres concretar? Pues mira, con mucho orgullo lo digo, me da muchísimo gusto, sí es cierto, las directoras de la escuela del Colegio Cristóbal Colón, la mayoría somos mujeres, las áreas de arriba, digamos, el nivel directivo superior está guiado por mujeres y eso me da mucho orgullo, nos llevamos muy bien. Aquello de que mujeres juntas solo difuntas no es cierto, somos muy amigas. Y una cosa que me parece muy importante decirte, hemos estado llevando a cabo talleres literarios también en la escuela y con perspectiva de género. Tenemos como alumnas a las mamás de la escuela y las hacemos conscientes de que hay que resignificar algunos procesos de su vida, que tienen que tener sentido del humor, las enseñamos a escribir. Elena de Hoyos, que tú la conoces, es compañera y amiga y cómplice de estos procesos, y en estos procesos hemos aprendido la noción de sororidad, y quiere decir la hermandad entre mujeres. Así que de esta manera trabajamos muy contentas las mujeres que guiamos, que dirigimos el Colegio Cristóbal Colón. Finalmente es un ejemplo. Sí. Es un ejemplo de inclusión, es un ejemplo de que las mujeres podemos tener niveles altos en cualquier sistema y demostrar que podemos hacer las cosas bueno, muy por bien. supuesto, yo creo que las niñas que nos ven en el patio paradas cuando estamos en los honores a la bandera, a todas las mujeres que estamos ahí enfrente, nos ven como un modelo a seguir. No podemos negar que esos somos los maestros de una escuela, siempre un modelo a seguir, ¿no? Sí, claro, conviven todo el día con los jóvenes, con las niñas, y de alguna manera siempre el ejemplo que dan los maestros pues se queda en toda la vida, ¿eh? Y nos ven dirigir, nos ven tomar decisiones importantes, nos ven llevar una casa, hijos y profesión y todo junto. Entonces de esa manera pues saben que sí se puede. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a nuestra segunda pausa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. El número de teléfono es el 243-6200, extensiones 158 y 183. Volvemos.
Ya estamos nuevamente en su programa Voz es Mujeres. Y el día de hoy estamos platicando con la licenciada Elena Noval, quien es la directora adjunta del Grupo Educativo Cristóbal Colón. Y en este tema de la educación, en el que todas y todos estamos interesados, en donde se gestan proyectos para la construcción de la cultura de la paz, le vamos a preguntar a Elena específicamente que con su visión desde el ámbito educativo y en un estado en donde hay un decreto de alerta de violencia de género que nos tiene metidos en una dinámica de la construcción de acciones extraordinarias a todas y a todos, porque la alerta de violencia de género es un mecanismo legal que garantiza y defiende los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia desde el gobierno con una estrategia específica dirigida para el rescate de esos derechos humanos, Elena. Y ustedes como escuela, ¿qué hacen en torno a estas funciones del 25 de noviembre que conmemoramos el Día de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres? Bueno, tenemos programas específicos para el bullying, por ejemplo. Como escuela estamos obligados, es un tema que nos compete desde los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, desde el IEBEM, y estamos obligados a prevenir el bullying. O sea, específicamente no es violencia de género, es bullying en general, ¿no? Y parte del bullying en general pues tiene mucho que ver con las mujeres que son víctimas, pero a veces, fíjate que lo paradójico es que no son víctimas nada más del tema de los hombres, son víctimas de ellas mismas. Se consideran, pues a veces tienen una muy mala autoconcepción. Y hay un tema que está dañando mucho a las jovencitas hoy en día, si me gusta decirlo, qué bueno que vengo a tu programa, que me permites decirlo, porque están poniendo fotos en redes sociales de ellas desnudas y nos preocupa mucho en todas las escuelas, lo hemos visto con directivos de escuelas, en consejos técnicos, el hecho de que se presten a estas acciones que las rebajan ante su propia mirada y las de sus familias y que tienen consecuencias gravísimas y para el resto de sus vidas, porque no es una cosa que puedan borrar de inmediato. Están de moda los famosos packs que les llaman los chavos y pues contra esto estamos directamente dándoles pláticas y previniéndolos, ¿no? Haciéndoles ver que no es cosa de juego. Fotografías que se pasan por redes sociales de niñas desnudas. Entonces, entre los jovencitos se comparten y las mismas chicas se prestan a ello. Es verdaderamente vergonzoso. Y tenemos, recientemente tuvimos un acercamiento con el mando único de la ciudad y tuvimos toda una semana de abordajes del tratamiento de la prevención del delito, desde los niños de kinder hasta los niños de preparatoria. El comandante Lara Olmos estuvo dándonos conferencias y permitiéndonos que la policía estuviera trabajando desde los niños chiquitos con unas botargas que llevaban con un personaje policía de peluche, digamos, un personaje disfrazado, una persona disfrazada de personaje. Y bueno, pues esta es otra acción que estamos llevando a cabo en términos de prevención del delito y de prevención de la violencia contra las mujeres en general. Y bueno, tenemos pláticas contra el estas cosas que hacen los chavitos también contra ellos mismos y contra su dignidad. Recordemos que los derechos humanos se basan antes que nada en la prevalencia y el darle la importancia a la dignidad humana. Y si somos seres biopsicosociales y trascendentes, tenemos que estar atendiendo como educadores todos estos aspectos biológicos, físicos, psicológicos, sociales y trascendentes. Claro. Elena, platícanos, ¿qué ventajas consideras que tienen las mujeres al acceder a la educación? Como mujeres, pues yo te diría dos cosas. Primero, como mujeres somos madres y nos toca atender a los chiquitos desde que están en nuestro vientre. Desde ahí estamos educando. Y por otro lado, de acuerdo a nuestro desarrollo de género, a nuestro desarrollo propio de las mujeres, estamos muy capacitadas para desarrollar la parte emocional, afectiva en los niños. Yo creo que somos sumamente importantes en el desarrollo de la sociedad las mujeres, porque atendemos una parte específica que nos hace involucrarnos con los demás, pues a través de las emociones. A veces desatendemos este aspecto y pensamos que somos puramente racionales.
Ya lo decía Kant, aprendemos y educamos a través no solo de los sentidos, sino del intelecto, pero la parte de los sentidos y todos estos valores éticos, estéticos y materiales tienen mucho que ver con lo que se recibe en la casa. En los valores éticos están los morales, en los valores estéticos está desde cómo se pone la mesa, eso aprendemos en la casa, cómo se pone y cómo nos vestimos todos los días de acuerdo a una teoría del color. En los valores materiales, cómo vamos a vivir de una manera limpia y ordenada en la casa. Todos estos valores van de la mano con la educación a partir de las mujeres. Y las mujeres que educamos a otras mujeres en el mismo lineamiento. Sí, y en este tema también, Elena, coméntanos de la estrategia cultural que tienen en el Grupo Educativo Cristóbal Colón. Ay, qué bueno, Tere, que me preguntas importantísimo, eso. Sí, canalizar a las niñas y a los niños hacia actividades culturales nos asegura que difícilmente van a acceder a un proceso de adicción o a un proceso delincuencial en el futuro. Mira, lo voy a poner a partir de un ejemplo. Tuvimos el año pasado una exposición que se llamó Corazoncito Mío y toda la primaria participó. Y el tema, la idea fue de la maestra de arte que tenemos buenísima, inteligentísima y muy sensible, Claudia Casas, que es artista visual ella misma, y entonces inventó esta exposición para que las mamás y las niñas pudieran tener esa conexión madre-hija que a veces es difícil y pudieran decirle a sus mamás, las niñas, algo que nunca le hubieran dicho y las mamás también algo que no le hubieran dicho a sus hijas, ¿no? y a sus hijos en general, porque también participaron los niños de primaria y los niños, no nada más las niñas. Y pues fue muy interesante cómo estamos fomentando la comunicación y cómo estamos fomentando que los niños se expresen por una vía que no se pueden expresar en el salón. En la galería de la escuela, a partir de las exposiciones profesionales que montamos, los niños pueden expresar lo que sienten, lo que quieren, lo que sueñan, lo que anhelan, o sea, expresar toda su humanidad completa. Y esta es una de las cosas que sí me complace en decir que yo traje al Colegio Cristóbal Colón, que si bien fue una propuesta del padre Armando, porque lo hacía a través de las zarzuelas que montaba, yo sí, a través de un programa muy establecido, muy pensado, muy apoyado, he metido mucho las iniciativas artísticas en la escuela, primero a través de la galería que tenemos y después apoyados por el Sistema Uno Internacional, que ahora va a empezar con su cultura maker, el aprender haciendo, y eso es en lo que nos vamos a enfocar este año. Pues muy bien. Elena, fíjate que nosotras en el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos tenemos pues un proceso de capacitación permanente, sí, mandatado desde la ley. Sí, una de las obligaciones más fuertes que tiene el instituto es la transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones de la administración pública y capacitamos personal de la administración pública federal, de la administración pública estatal y de los municipios. Sí, entonces yo creo que podemos hacer una estrategia desde el instituto y obviamente con tu institución para que estos temas que tienen que ser pues muy asimilados por los jóvenes y si es a temprana edad pues mejor, de perspectiva de género y un tema que es por demás importante. Recientemente tuvimos un foro institucional en el instituto, interinstitucional, perdón, en el instituto denominado de Derechos Humanos de las Mujeres y Nuevas Masculinidades. Ah, muy bien. Tú mencionabas, sí, el tema de que las niñas y los niños pueden poner la mesa, sí, obviamente levantarla después de los alimentos, pueden ayudar en las acciones del orden de la cocina, en fin, y todas pero las además acciones. pueden cambiar pañales, no amamantar, pero sí dar el biberón, y es una cantar canciones de cuna. Todo eso los completa, no los disminuye. El hombre tiene que entender que su parte femenina es parte de él y no puede negarla. Al contrario, además a las mujeres nos encantan los hombres que sean capaces de hacer esas cosas. Claro. Y bueno, antes de retirarnos, sí me gustaría que hiciéramos un compromiso aquí de ver cómo generamos condiciones de intercambio. El tema de las nuevas masculinidades es importantísima para el instituto porque no solamente quiero que entiendan que los institutos de las mujeres no solamente atendemos problemas de mujeres, atendemos problemas sociales. Y pues tuvimos una respuesta muy importante de funcionarios de la administración pública estatal y municipal. Y bueno, me sorprendió mucho su participación,
su colaboración y pues hoy hacemos compromiso de ver cómo generamos condiciones encantada, Tere, contigo de estos temas. Lo que sea, Gracias. de verdad, estoy de tu lado en todo lo que tú estás haciendo. Te reconozco, te agradezco y te admiro muchísimo. Muchas gracias. Y muchas gracias, Elena. Pues nos vamos a despedir. Ya se nos acabó, que no terminamos de platicar y ya se acabó el tiempo. Pero vengo otro día encantada, platicamos de lo que sea. Perfecto. Muy bien, antes de despedirnos, les recuerdo que el número telefónico de línea directa del Instituto de las Mujeres es el 01800 911 1515 y el de Centro de Justicia para Mujeres 01800 911 6537. Nos vemos en el próximo programa de Voces Mujeres. Hasta luego.